Bueno, hoy día vamos a seguir con el avance de la microbiología por aparatos y sistemas. Vamos a ver infecciones del tracto urinario, que ayer me confundí y pensé de que... Miren, disculpen por subirme de esta manera, sé que no es lo más adecuado. Por favor, quisiera que cierren sus micrófonos. Ya. Ayer me confundí, les hice preguntas del tracto urinario. He quedado en que no vale ninguna de esas preguntas y más bien las otras les favorece a ustedes, van a valer más. Son menos la de interpretación clínica, ¿no? Las tres primeras preguntas no las voy a hacer valer y van a valer más las otras preguntas. ¿Está bien? Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno. Entonces, ahora vamos a avanzar infecciones del tracto urinario. O sea, las infecciones del aparato urinario se llaman infecciones urinarias. ¿Cuáles son los objetivos de la clase? Primero, describir las características generales de las infecciones urinarias y qué procedimientos realizar para su diagnóstico. ¿Cómo voy a conseguir ese objetivo general? Mediante estos objetivos específicos. Primero, voy a describir y les voy a hacer recordar cómo es la anatomía del tracto urinario. Segundo, cómo es la epidemiología de las infecciones urinarias, es decir, los mecanismos de transmisión, bacterias más frecuentes, personal más frecuente de tener una infección urinaria. ¿Cuáles son los signos y síntomas de una infección urinaria? Es decir, la clínica, ¿no? Ya estamos aquí. Saben ustedes que hay tres pilares fundamentales para establecer un diagnóstico. La clínica, que es aquí, vamos a decir qué es los signos y síntomas. La epidemiología, cómo se presentan las infecciones epidemiológicamente hablando, quiénes son más afectados, cuáles son los factores para que se produzcan las infecciones. Y la parte del laboratorio, que más lo van a ver en práctica, está en la guía de prácticas. Cuáles son los gérmenes más frecuentes y cómo se realiza un urocultivo. O sea, son los tres parámetros fundamentales que yo me baso en todas las clases para tener el diagnóstico de una enfermedad. Ustedes deben saber clínica, epidemiología y laboratorio. Entonces, vamos a definir lo que es una infección urinaria. También se llama infección del tracto urinario, ITU en español y UTI en inglés. ¿Qué es la infección del tracto urinario? Es la existencia de gérmenes. Gérmenes es lo mismo que bacterias. Patógenos en la orina. Ustedes saben que la orina no debe tener ni un solo germen. Es un líquido biológico estéril en condiciones normales. Entonces, pero la presencia de gérmenes entonces va a producir una infección urinaria. Sus micrófonos, por favor. No me interrumpan, chicos. Bueno, ahora vamos a definir cómo es la anatomía del aparato urinario. Ustedes saben, aquí tenemos a la mujer y aquí tenemos al hombre. ¿Qué es lo que tienen en común? Lo que tienen en común son los riñones, que los vemos igual en ambos, los uréteres, la vejiga, hasta la vejiga es todo igualito en hombres y mujeres. ¿Cuál es la diferencia? La uretra. Fíjense, la uretra en el hombre es más larga, es la que comparte con el aparato genital, o sea, el pene. Y aquí tenemos la vagina, ¿no? Aquí tenemos la vagina que es bien chiquita, bien cortita en la mujer. Y esa es una de las causas para que se produzca infección urinaria, ¿ya? Entonces, aquí tenemos cuáles son los órganos que conforman el aparato urinario, que son los riñones, los uréteres, la vejiga y la uretra, ¿ya? Que es diferente en el hombre y en la mujer, la uretra. Aquí tenemos lo mismo, la uretra del hombre, la uretra de la mujer. Desde el principio, yo quiero decirles, chicos, que uno es el aparato urinario, que es el que estamos describiendo ahorita.
y diferente en otro lugar totalmente independiente es el aparato genital. O sea, no es lo mismo decir infección urinaria que infección vaginal, por si acaso, chicas. En el hombre comparten la uretra, el aparato genital y el aparato urinario, pero solo la uretra en el hombre. Bueno, y este aparato urinario, la parte de arriba, que es riñones, uréteres y riñones y uréteres, es el aparato urinario superior. Y el aparato tendría que ser desde la vejiga y la uretra. ¿Cómo se clasifican las infecciones urinarias? Por su localización. En alta, cuando afecta riñones y uréteres. Y en baja, cuando afecta vejiga y uretra. ¿Ya? Entonces, vías urinarias altas y vías urinarias bajas. De acuerdo a su duración, aguda y crónica. Aguda cuando hay un solo episodio que se cura y no pasa nada. Crónica cuando es una infección urinaria crónica, se dice cuando hay infecciones recidivantes, es decir, vuelve y vuelve. La adquisición. Hay infecciones urinarias comunitarias, es decir, de la comunidad, de afuera del hospital. Y hay infecciones urinarias de dentro del hospital, intrahospitalarias o nosocomiales. Esto generalmente es debido a que el paciente está con sonda urinaria. De acuerdo a sus complicaciones, generalmente la mayoría de las infecciones son no complicadas, las infecciones urinarias. Las que se complican son aquellas nosocomiales, las crónicas, porque se vuelven resistentes a los antibióticos. Y de acuerdo al cuadro clínico, ¿cómo se clasifican las infecciones? En sintomática, es decir, que tiene signos y síntomas. Ya vamos a ver cuál es la clínica de las infecciones urinarias. Y en asintomáticas, ¿qué quiere decir? Que la paciente está con la bacteria dentro, pero no tiene ningún signo o síntoma, como si no existiera la infección. Y es complicado eso. Bueno, ya hemos hablado de la clasificación, de la anatomía de las infecciones urinarias. Ahora vamos a hablar de la epidemiología de las infecciones urinarias. Las infecciones del tracto urinario son muy frecuentes. Si ustedes van a trabajar en el laboratorio, van a ver que la mayoría de las muestras son orinas, tanto para hacer un ego o para hacer un cultivo, urocultivo. Pero la mayoría de las muestras son orinas. Se estima que el 10 al 30% de las mujeres presentarán alguna vez en su vida una infección urinaria. Es muy común. Bueno, al hablar de la epidemiología, se dice que de 5 mujeres, solamente 2 hombres tienen infecciones urinarias. Es decir, que es más frecuente en las mujeres. ¿Por qué? Por su anatomía. Fíjense, la uretra de la mujer es cortita, la uretra del hombre es larga. Por lo tanto, las bacterias tardan en llegar acá a la vejiga. En cambio, acá las bacterias que pueden estar aquí en la puerta de entrada de la uretra entran rapidito y llegan a la vejiga porque el trayecto es corto. Otra causa por la cual las infecciones urinarias son más frecuentes en las mujeres es por su anatomía. Además de que la uretra es corta, está cerca del ano, del recto por donde se defeca. En el hombre, el ano está lejos. Bueno, ¿y qué es lo que se elimina con las heces? Bacterias. La microbiota intestinal, toda materia fecal tiene millones de bacterias. Entonces, al estar cerca el ano de la uretra, contaminan esta puerta de entrada y pueden subir fácilmente. ¿Me han entendido? Esas son las 2 causas más frecuentes por lo que hay infecciones urinarias más en la mujer que en el hombre.
¿no? Por el tamaño de la uretra, cortita, y porque está cerca al recto y es susceptible de contaminación. Entonces, ¿cómo es la incidencia de las infecciones urinarias? Y hemos dicho más en las mujeres que en los hombres. Es más en los lactantes por malformaciones que tengan fetales en el aparato urinario. Y en la edad escolar y preescolar por falta de higiene, sobre todo en las niñas. Segundo, las mujeres adultas por la actividad sexual es un factor predisponente para tener infecciones urinarias. Por eso, después de cada acto sexual, hay que entrar a orinar para eliminar las bacterias que puedan estar ingresando a través de la uretra, ¿ya? Porque está cerca, uretra, vagina y ano en la mujer están cerca, ¿ya? Hay mayor susceptibilidad durante el embarazo por los cambios hormonales que existen. Y los adultos mayores, ¿no? De ambos sexos, tanto las mujeres como hombres viejitos, porque hay estrechamiento de las vías urinarias en el hombre porque se forma la próstata, ¿no? Hay una hiperplasia prostática. Y en la mujer adulta porque hay cambios hormonales, ya después de la menopausia, ya hay cambios hormonales que hacen que tenga mayor infección urinaria. Bueno, además, otro factor predisponente de las infecciones urinarias es la presencia de sonda urinaria. Para los que no conocen la sonda, se llama sonda vesical o sonda Foley. Entonces, pacientes en terapia intensiva o pacientes con alguna patología de las vías urinarias son sometidos a una sonda. Entonces, la sonda ingresa por la uretra directo hasta la vejiga y es un factor predisponente para que por aquí ingresen las bacterias hacia la vejiga y se produzca infección urinaria. Factor invasivo predisponente para tener infección urinaria. Además, seguimos en la epidemiología, en la parte epidemiológica. ¿Qué otros factores predisponentes tenemos para tener infección urinaria? Abstenerse de orinar. Cuando se tiene ganas de orinar, hay que orinar, porque el hecho de retener la orina en la vejiga hace que proliferen las bacterias. Una sola bacteria que haya en la orina para que proliferen las bacterias y se produzca la infección. Al orinar, uno elimina las bacterias. Falta de ingesta de líquidos. Al no tomar líquido, se orina menos. Y eso que hace que se concentre la orina y proliferen bacterias. Como les dije anteriormente, las relaciones sexuales, por el traumatismo que hay en una relación sexual, puede haber traspaso de bacterias desde las proximidades, tanto de la uretra, o que es de la vagina, como del recto. La inmunodepresión, esa es causa para todas las enfermedades, bajas defensas. Igual que la diabetes, que produce inmunodepresión, el embarazo por los cambios hormonales, la hipertrofia prostática en el adulto mayor porque estrecha las vías urinarias, en los bebés el reflujo vésico-uretral, es decir, que la orina, en vez de eliminarse, vuelve hacia la vejiga y vuelve hacia la vejiga, pudiendo llevar gérmenes. Eso es por anomalías congénitas. Y por la introducción de la sonda, que es un factor invasivo a través del cual pueden ingresar bacterias desde el exterior hacia el interior del aparato urinario. Bueno, repetimos, factores predisponentes, las ancianas, después de la menopausia o de edad avanzada, también en los ancianos por la inmunodepresión y la atrofia de la mucosa vaginal en la mujer y uretral en el hombre, la obstrucción que produce la entrada de una sonda urinaria, puede ser porque se obstruyan las vías urinarias por
por estenosis, o sea, es decir, porque se cierra la uretra, por la presencia de tumores, cálculos urinarios, o la presencia de cuerpos extraños, como vemos acá, la presencia de una sonda urinaria. Ahora, esto es importante que ustedes sepan. ¿Qué es una infección urinaria recidivante y qué es una infección urinaria por reinfección? Recidivante, en ambos casos, es una infección urinaria que vuelve, porque una infección urinaria no complicada es aquella que yo hoy día sufro una infección urinaria, hago mi tratamiento específico, me curo y ya no me vuelve a dar más. Pero la recidivante y la reinfección son infecciones urinarias que vuelven y vuelven y vuelven. ¿En qué está la diferencia? En que la recidivante es que vuelve la infección antes de las 6 semanas de la última y que fue causada por el mismo microorganismo. En cambio, la reinfección es después de las 6 semanas y es causada por diferente microorganismo. Esa es una reinfección. ¿Cuáles son las causas para ambas estas infecciones, tanto recidivantes como las reinfecciones? Los tratamientos cortos, es decir, cuando no se hace un tratamiento adecuado de 7 días, que debe durar mínimo una infección urinaria, un tratamiento de una infección urinaria, cuando se hace tratamiento con antibióticos inadecuados que no llegan al umbral renal, debe ser en base a un antibiograma. Cuando hay una anomalía renal subyacente, la presencia de litiasis, de obstrucción, que hace que las bacterias proliferen. Bueno, etiología de las infecciones urinarias. ¿Cuáles son los agentes causantes? Bueno, partimos diciendo que una orina debe ser totalmente estéril en condiciones normales. No debe existir bacterias. Puede haber microbiota, pero no dentro de la vejiga, sino alrededor de la uretra anterior, es decir, por fuera. ¿Qué microorganismos? Los que son parte de la microbiota de la piel, por ejemplo, Staphylococcus coagulasa negativa o epidermidis, Streptococcus viridans, lactobacilos que pueden ir de la vagina hacia la uretra, difteroides, Neisseria saprófitas. Por eso es que al existir esta microbiota en la puerta de entrada a la uretra, es que se recomienda para una buena toma de muestra de orina, lavar con abundante agua y jabón la parte de los genitales externos para disminuir estas bacterias que pueden estar presentes en la puerta de entrada y contaminar la orina y que nosotros informemos como agentes etiológicos, y no es así. Bueno, el agente etiológico de las infecciones del tracto urinario, del 80% de las infecciones del tracto urinario, es la Escherichia coli, 80%. Después viene, ¿por qué la Escherichia coli? Porque es microbiota intestinal. Y hemos dicho que la principal causa es de la microbiota intestinal. También tenemos Proteus, Klebsiella, Enterobacter, Pseudomonas, que producen infecciones recidivantes. Luego tenemos Proteus y Klebsiella en pacientes con litiasis. Tenemos Staphylococcus epidermidis, es coco gram positivo. Este coco gram positivo y el Staphylococcus saprophyticus generalmente son bacterias gram positivas. Cocos gram positivos en un 10% pueden producir infecciones urinarias. El epidermidis en pacientes con sonda por contaminación con la flora de piel, al ingresar la sonda. Y el Staphylococcus saprophyticus generalmente en mujeres en edad sexual activa. Bueno, en todos, fíjense, tanto en las infecciones de la comunidad como en las intrahospitalarias, en las no complicadas como en las complicadas, la Escherichia coli es el agente causal número 1, seguida de otras bacterias que también son microbiota intestinal.
En el hospital ya saben que es por el uso de la sonda, el factor más importante. Bueno, esto es importante que sepan, que las bacterias producen el 99% de las infecciones urinarias. No hay virus ni parásitos causantes de infecciones urinarias. Por lo tanto, el diagnóstico de una infección urinaria desde el punto de vista microbiológico es fácil, porque crece, se siembra la orina, o crece o no crece. Si no crece es negativo. Si crece, hay que valorar. La mayoría de las infecciones son monomicrobianas, es decir, producidas por un solo germen, y la mayoría por Escherichia coli, ¿ya? Solamente pacientes hospitalizados, inmunodeprimidos, pueden producir infecciones con más de un germen. Patogenia, es decir, cómo se produce la infección. Ya hemos dicho, el primer paso es que las bacterias colonizan, es decir, se colocan al lado de la puerta de entrada de la uretra y el vestíbulo vaginal y quieren entrar hacia la vejiga. Aquí tenemos, las bacterias se ponen acá en la puerta de entrada, este es del hombre, en la puerta de entrada de la uretra, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros como mecanismo de defensa? Porque lo que nosotros no queremos es que las bacterias asciendan por la uretra y lleguen hacia la vejiga a producir infección urinaria, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros evitamos que lleguen las bacterias hasta la vejiga? ¿Cómo? ¿Qué mecanismo de defensa tenemos? Ya dijimos anteriormente, vaciar regularmente la vagina, es decir, orinar frecuentemente, no aguantarse de orinar, tomar abundante líquido, ¿no? Para orinar a cada rato y cualquier bacteria que haya, botarla. El epitelio vesical presenta todo este epitelio que reviste la vejiga, esta es la vejiga, tiene un mucopolisacárido que impide que las bacterias se adhieran a la pared de la vejiga. Entonces, al no adherirse, este mucopolisacárido es eliminado frecuentemente por la orina. Otro mecanismo de defensa es el pH de la orina, junto a la elevada concentración de urea que pueden dar un pH alcalino. Entonces, esto hace que la bacteria no prolifere. Otros factores, las características anatómicas en ambos sexos, ¿no es cierto? En el hombre, que es larga la uretra, en la mujer, que es corta. Las relaciones sexuales que favorecen las infecciones urinarias y la Escherichia coli. La Escherichia coli, porque es la bacteria más importante productora de infecciones urinarias y además porque tiene pilis o fimbrias. Ustedes ya saben qué son los pilis o fimbrias. Al tener esos pilis o fimbrias, la bacteria asciende desde abajo asciende fácilmente hacia la uretra, adhiriéndose a las paredes y no siendo con las pilis o fimbrias y no es eliminada por la orina, ¿ya? Aquí tenemos, estos son la Escherichia coli, estos son flagelos, estas son las fimbrias. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estas fimbrias hacen que se adhiera fuertemente al epitelio de la uretra y la orina al salir no la arrastra porque están adheridas fuertemente. Fíjense, llega directamente hacia la vejiga. Y de ahí puede subir hacia los riñones, ¿no? Si tenemos una infección urinaria en la vejiga, se llama cistitis. Esa no es tan grave cuando la infección urinaria acapara los riñones. Cuando llega a los riñones se llama pielonefritis y es muy fácil que de la vejiga llegue hacia los riñones. Por eso hay que cuidar primero la infección urinaria que no llegue a la vejiga. ¿Cómo puede llegar? Ya hemos dicho. Aquí tenemos el recto. Fíjense, aquí está bien clarito cómo están de juntitos estos tres huequitos que tenemos las mujeres. Las mujeres. El recto
donde sale la materia fecal, ¿no? Este es el aparato genital, perdón, sí, el aparato genital, esta es la vagina, que estas bacterias del recto pueden contaminar la vagina, y aquí, más allá, está la uretra. Esta es la uretra y aquí está la vejiga. Entonces, chicas, chicos, ¿había sido lo mismo infección urinaria que infección vaginal? ¿Qué dicen? No, doctora. No. No quiero volver a escuchar nunca que ustedes me dicen que es lo mismo una infección urinaria que es una infección vaginal. La infección urinaria es aquí. La infección vaginal es en la vagina, que es otro hueco que no tiene ni siquiera contacto, ¿ya? Es totalmente diferente, están cerquita, pero no hay contacto. Entonces, ¿cómo es que las bacterias que están aquí llegan hacia la vejiga y suben y producen la infección? Por vía ascendente, esa es la más importante. 90% de los casos, la bacteria al estar contaminando la parte de aquí afuera, la uretra anterior, asciende fácilmente por sus fimbrias, se agarra bien del epitelio uretral y puede llegar a la vejiga y producir infección. Pero también puede llegar por la vía hemática, es decir, a través de la sangre. La sangre circula por todo el organismo. Y digamos que haya un órgano donde hayan bacterias, el intestino. Entonces, a través de la sangre pueden llegar esas bacterias hacia los riñones y la vejiga, pero muy raras por esta vía. Menos del 5% como resultado se produce la pielonefritis. Y por contigüidad, es decir, que a través de las manos del personal y de instrumentales como la sonda contaminada se puede introducir bacterias a la uretra. Sitios y tipos de infección. Y hemos dicho que esta es la anatomía del aparato urinario. Entonces, si la infección llega a los riñones, se llama pielonefritis. Y si la infección llega a la vejiga, vías urinarias bajas, se llama cistitis. Si además en el hombre se produce la infección de la uretra, se llama uretritis. Y también hay el síndrome uretral agudo. Bueno, entonces esa es la uretritis, sobre todo en el hombre. Ya saben ustedes que en el hombre se comparte el aparato genital con el aparato urinario, ¿no? Entonces, la uretritis es la infección de la uretra, ¿ya? ¿Qué es lo que tiene el hombre? Dolor al orinar, disuria y polaquiuria, orina a cada rato y gotitas. ¿Quiénes son los agentes etiológicos? En el hombre de uretritis son los mismos que producen la infección genital, clamidia trachomatis, neisseria gonorrea y tricomonas vaginales. El síndrome uretral agudo es lo mismo que la cistitis, es decir, infección de la vejiga. ¿Qué siente una paciente que tiene infección urinaria? Disuria, oliguria, polaquiuria. Es decir, orina con dolor a cada rato y gotitas. Tiene urgencia miccional. ¿Qué quiere decir? Que rápido quiere ir al baño. Tiene urgencia. La orina es turbia y de mal olor. En la cistitis, chicos, no hay fiebre. No hay fiebre porque no es una infección generalizada, como si fuera en los riñones. En la cistitis no hay fiebre y no hay dolor en los riñones. O sea, al golpear los riñones no hay dolor. ¿Ya? A eso se llama signo de Giordano positivo. En cambio, en la pielonefritis es la infección a nivel renal, de la pelvis renal, de las cálices. Aquí sí hay fiebre y hay dolor lumbar. Al golpear la parte lumbar así suavecito,
va a haber dolor. En la cistitis no hay. Los mismos signos, disuria, oliguria, polaquiuria, ¿no? A veces puede haber vómitos, diarrea. Bueno, aquí tenemos un cuadro de la frecuencia de infecciones urinarias por sexo. Vemos con rojo la mayoría de las mujeres, ¿no? Producen pielonefritis, cistitis y bacteriuria asintomática. En cambio, en los hombres es más la prostatitis, la uretritis, la epididimitis y la orquitis, que es infección de los testículos. Bueno, esto más lo van a ver en el laboratorio. ¿Cómo se sabe de una infección urinaria? Haciendo un análisis que se llama urocultivo. El urocultivo tiene como finalidad realizar el aislamiento de la bacteria productora de la infección, identificar a la bacteria, darle género y especie para poder después hacer el tratamiento, ¿ya? Con el antibiograma correspondiente, de acuerdo al antibiograma correspondiente. ¿Cuál es la función del urocultivo? Confirmar el diagnóstico clínico. El clínico es disuria, oliguria, polaquiuria. Al hacer un cultivo, yo veo que sí hay bacterias presentes, monitoreo el curso de la infección urinaria y veo si hay eficacia en el tratamiento. Entonces, el urocultivo me va a dar que hay una bacteria. Hago su antibiograma, hago el tratamiento. Después de 2-3 días de haber terminado el tratamiento, debo hacer un urocultivo de control, donde si ya no crecen bacterias, quiere decir que el tratamiento ha sido bueno. Bueno, el paso del urocultivo: primero obtener la muestra, procesar la muestra y realizar el informe del laboratorio. Entonces, la obtención de la muestra, ¿para qué se realiza el recuento de colonias, el urocultivo cuantitativo? Eso es lo que les diferencia de los otros cultivos. En el urocultivo se hace recuento de colonias, se dice cuántas colonias crecen por ml de muestra, para diferenciar entre contaminación, colonización y la verdadera infección. Entonces, es muy importante recolectar la muestra. Una muestra debe venir desde la vejiga, no debe estar contaminada con secreción vaginal, ni perianal, ni de la uretra anterior. Por eso el lavado, muy importante. Se debe preparar previamente al paciente para obtener una buena muestra. Lavado de genitales, esas son las instrucciones que ustedes le deben dar al paciente: que se lave bien genitales con agua y jabón. El chorro medio de la orina, porque el primer chorro elimina las bacterias a la taza. El chorro medio es el más representativo. No debe estar consumiendo antibióticos para no interferir en resultados falsos negativos. Y debe ser la primera orina de la mañana, que es la más representativa de la infección. ¿Qué técnicas tenemos para recolectar la muestra? Tenemos la técnica del chorro medio, que es la más común, el cateterismo vesical, la punción suprapúbica y el catéter permanente. El menos invasivo es el chorro medio de orina, que debe ser la primera orina en la mañana, lavar los genitales, desechar el primer chorro antes de colocar en el frasco la orina y llevar lo más rápidamente la orina al laboratorio, porque la orina es un excelente medio de cultivo, dando resultados falsos positivos. Si no voy a llevar inmediatamente al laboratorio, debo poner el frasco en la heladera. Bueno, esto es la sonda Foley. Es más invasiva porque se está introduciendo una sonda al interior del paciente y a través de insertar esta sonda puedo introducir bacterias directo hacia la vejiga si no utilizo normas de bioseguridad, ¿no? Luego tenemos la recolección de la muestra mediante una bolsa colectora, sobre todo en los bebés lactantes. Para eso hay que lavarles bien los genitales, porque estos bebés están con pañal y defecan también allá. Por eso hay que lavar bien para evitar la contaminación, colocar un colector y cada 2 horas ir cambiándolo para que no se contamine.
y llevarlo inmediatamente al laboratorio. Otra método de obtención que es la más traumática y la que se realiza rara vez es la punción suprapúbica. Aquí tenemos, punciono y saco la muestra. Y los pacientes con sonda, que se introduce la sonda para obtener la muestra, pero no recolecto de la bolsa porque está orina contaminada. Tengo que desinfectar la parte de la sonda para que de ahí se obtenga la muestra de orina. Entonces, una vez que obtenemos la muestra, si no la procesamos inmediatamente, la debemos refrigerar durante 2 horas máximo y procesar primero, ver la parte macroscópica, si la orina es límpida, si es ligeramente opalescente, si es turbia. Y luego el análisis químico. Se coloca una tira reactiva para valorar los parámetros de laboratorio. El primer día, ¿qué es lo que se hace? Este es el análisis bacteriológico ya. Se hace un examen directo para ver cuántos leucocitos, cuántos eritrocitos, cuántas células epiteliales. En ese examen directo, se reconoce que es una buena muestra cuando se observan escasas células epiteliales. Cuando se observan abundantes o regular cantidad de células epiteliales, quiere decir que la orina está contaminada. Chicos, se va a cortar ahorita, vuelven a entrar al mismo link, ¿ya? Al mismo link. Entonces, la tinción de Gram también se hace en ese mismo momento y la siembra en un medio de cultivo. Al día siguiente venimos y vemos que ha crecido. Identificamos las colonias, hacemos el recuento y hacemos su antibiograma. El tercer día leemos la
Urinaria son aquellos antibióticos que lleguen bien al umbral renal, como el sulfatrimetoprim, o sea, las quinolonas, los aminopenicilinas, amoxicilina, ampicilina, la gentamicina, la micacina, ¿no? Y aquí tenemos el tratamiento que no debe ser menos de 7 días. La prevención, incrementar el consumo de líquidos para orinar frecuentemente y sean eliminadas las bacterias. En pacientes con infecciones recurrentes, es decir, que vuelven y vuelven, se debe dar antibiótico profilaxis por tiempos prolongados. Bueno, eso sería, chicos, las infecciones urinarias. ¿Tienen alguna pregunta? Doctora, buenas tardes. Dijo que había infecciones urinarias asintomáticas, ¿no ves? Entonces, ¿cómo el paciente se daría cuenta de que está cursando por una infección y ir al médico? Clínicamente ni idea, solamente haciendo un análisis de rutina. Doctora, lo que preguntaba mi compañera que hay que cursan asintomático, pero puede ser que sea, se den cuenta con el dolor del riñón, o sea, si es por el dolor del riñón, podría ser, que sea que se Entonces volvió. pero entonces ya no es asintomática, pues ya hay un dolor en el riñón, ya tiene un síntoma, ¿no? Asintomática es que no siento nada. Llevo mi orina al laboratorio para que me lo hagan mi análisis general de orina y mi urocultivo, y ahí encuentro que tengo leucocitos, bacterias que crecen. Eso es asintomática, que son la mayoría. Por eso es que hay que hacerse, cuando uno está embarazada, frecuentemente análisis de orina y urocultivo. ¿Por qué? Porque es causa de abortos y de partos prematuros la infección urinaria. Y en las personas mayores es causa de sepsis, en las viejitas, ¿no? Hay que hacer frecuente. Yo a mi madre le hago hacer frecuentemente porque sufre de infecciones urinarias recurrentes, que muchas veces se ha hecho sepsis, chicos. Peligrosísimo. Y las viejitas mueren por sepsis a causa de infección urinaria. ¿Ya? Cuestionario. ¿Cuál es la causa más frecuente de las infecciones urinarias intrahospitalarias? Es decir, dentro del hospital. Puede ser la coli o puede ser la Klebsiella, puede ser Proteus. ¿Cuáles son los mecanismos de defensa que tiene el huésped en contra de las infecciones urinarias? El orinar frecuentemente, el tomar líquido, el tener una mucosa en la vejiga que elimine las bacterias. Esos son mecanismos, ¿no? ¿Cuál es tener una higiene adecuada de genitales? ¿Cuáles son las vías de infección urinaria? Una, la ascendente, que es la más común, la otra, la hemática, por la sangre, y la otra por contigüidad. ¿Cómo se llaman las infecciones de vías urinarias altas? Pielonefritis, y bajas, cistitis. ¿Qué es disuria? Dolor al orinar. Polaquiuria, orinar a cada rato, y oliguria, orinar poquito. ¿De dónde puede? A ver, creo que ahí. Ya. Ya hemos visto. ¿Ya hemos visto estas? ¿Cuáles son los agentes etiológicos de uretritis en el varón? Es los mismos que producen infección genital, que es la Neisseria gonorrea, clamidia trachomatis y ureaplasma urealítico. La cistitis es una infección localizada o generalizada, localizada, solamente al aparato urinario, a la vejiga. En cambio, la pielonefritis es una infección generalizada, pasa a la sangre, por eso la signosintomatología
ya abarca fiebre, dolor lumbar y también fiebre, náuseas, vómitos. ¿Cuál es el método bacteriológico para detectar una infección del tracto urinario? El urocultivo. ¿Cuál es el propósito de realizar un urocultivo? Hacer seguimiento a los pacientes, ¿no? Si yo tengo infección urinaria, me hacen tratamiento con un urocultivo, yo tengo que controlar si sigue o ya estoy curado. ¿Qué es disuria? Dolor al orinar. Colaquiuria, orinar a cada rato poquito. Y oliguria, poquito, orinar poco. ¿Para qué se hace el recuento de colonias? Para diferenciar entre infección, colonización y contaminación. ¿De dónde puede provenir la contaminación al obtener una muestra de orina? Del recto y de la vagina. ¿Cuáles son las condiciones que debe dar al paciente para la obtención de una buena muestra de orina? Chorro medio, primero lavado de genitales, segundo chorro medio, la primera orina en la mañana sin tomar antibióticos, son varias cosas, ¿no? Cite 3 técnicas para la obtención de una muestra de orina. 1, el chorro medio. 2, obtención de sonda. 3, punción suprapúbica. 4, en los niños, mediante la bolsa colectora de orina. ¿Cuál es la técnica más invasiva? Es la punción suprapúbica. ¿Cuál es el método que se utiliza comúnmente en la recolección de orina en los lactantes? La bolsa colectora. ¿Qué aspectos se observan en el examen macroscópico de la orina? El aspecto, ¿no? El olor, el color, y en el químico, la presencia de nitritos, de leucocitos, de glucosa, de proteínas, ya ustedes saben. En el químico. Y en el microscópico es el examen de sedimento. En un urocultivo, ¿qué se realiza el primer día? El primer día, el examen directo, la tinción de Gram y la siembra. El segundo día, si me ha crecido, hago las pruebas bioquímicas y su antibiograma. ¿Qué hago el tercer día? Leo las pruebas bioquímicas para decir es tal bacteria y leo el antibiograma. Cite 3 antimicrobianos que se pueden utilizar en el tratamiento de una infección urinaria. Todas las quinolonas, norfloxacina, pefloxacina, ciprofloxacina, la sulfatrimetoprim, la gentamicina, la amicacina, los aminoglucósidos con inhibidores. O sea, todos esos que he nombrado tienen un buen perfil en el umbral renal, llegan al aparato urinario. Por eso, ¿por qué se utilizan? Porque tienen un buen umbral renal. Cite 3 medidas para prevenir las infecciones. Lavado frecuente después de entrar al baño. Segundo, ¿qué es? Evitar abstenerse de orinar. Tercero, tomar abundante agua. ¿Cuál es el método? ¿Qué aspectos se observan en el examen macroscópico? Ya dijimos, y en el químico y en el microscópico ya dijimos. Bueno, eso es, chicos, urocultivo, es facilísimo urocultivo. ¿Hay alguna pregunta? Chicos. Doctora, ¿hay alguna manera de que sea un factor para que haya una infección urinaria el hecho de, por ejemplo, los pacientes cuando están eliminando las piedras de los riñones? ¿Cuándo qué? Cuando las personas que tienen piedra en los riñones empiezan a eliminar, digamos. Claro, eso hemos dicho, ¿no es cierto? Las personas que tienen piedras, no se llaman piedras, se llaman cálculos. Cálculos en los riñones o en la vesícula, cálculos vesiculares, entonces producen obstrucción. Y al haber obstrucción hay retención de orina y esa retención hace que se contamine y crezcan las bacterias. ¿He respuesto a su pregunta? ¿He contestado su pregunta? Sí, doctora, gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Doctora, disculpe, si hablamos de un caso de polionefritis... Pielonefritis, no es polionefritis. Pielonefritis, doctora, ¿la pielonefritis puede ser recidiva? También puede ser. ¿Ya?
¿Alguna otra pregunta, chicos? Aquí les he puesto un videíto donde es lo más cerca que podemos ver cómo se hace un procesamiento de muestras de urocultivo. El urocultivo será recolectado por técnica del chorro medio, en frasco estéril, hermético, respetando las normas de bioseguridad y para evitar la contaminación y el derrame de la misma. La muestra se debe acompañar con el protocolo de solicitud, el cual debe contener nombre completo del paciente, edad, historia clínica, procedencia, ambulatorio o internado, enfermedad de base, diagnóstico presuntivo, fecha y firma del médico con aclaración. Recordar que es conveniente que la recolección sea previa a la administración de antimicrobianos. Deberá procesarse de inmediato, o si no, se guardará en la heladera a 4 grados centígrados. Siembra del urocultivo. Se utiliza el medio CLER, que es un medio de cultivo multipropósito y diferencial, en el que desarrolla la mayoría de los uropatógenos. Se utiliza una técnica semicuantitativa. Con anza calibrada, que carga 0.05 mililitros, se hacen 3 estrías, una a continuación de la otra, sobre la superficie del medio de cultivo. De colores. Están descritas en su guía. Luego se quema el anza para esterilizarla por incineración. Y se incuba la placa en estufa a 37 grados centígrados. Examen físico-químico. En primer lugar observaremos la orina, su color y su aspecto. Para valorar piuria, el método recomendado es el recuento de leucocitos en cámara de Neubauer. Bueno, nosotros lo hacemos. Se coloca una gota de orina sin centrifugar en la cámara y luego se la procede a observar al microscopio. O sea, esa es otra técnica para observar leucocitos, para hacer recuento de leucocitos en orina. Aquí no hace. Se toma el pH y también se determina la densidad de la orina usando tiras reactivas comerciales. Luego sigue la realización del sedimento de orina mediante centrifugación de 10 mililitros a 3.000 revoluciones por minuto. Posteriormente, se descarta el sobrenadante dejando solo 1 mililitro y desde allí se toma una alícuota con el anza para observarla en fresco. Entreporta objetos y cubre objetos con el objetivo de 40 por. Ya estoy yendo. En este extendido, ¿a dónde está yendo? Podremos determinar si hay hematíes, células planas, redondas o de transición, cristales, cilindros, bacterias, parásitos o esporos de hongos, etc. Todos estos elementos deben informarse como número de elementos por campo. Mediante este método también se puede valorar la piuria. Cuando se observan más de 5 leucocitos polimorfonucleares por campo, se considerará leucocituria o piuria. Luego de 24 horas de incubación, retiramos la placa de la estufa de cultivo para analizar qué sucedió.
Podemos observar la presencia de colonias y debemos proceder al recuento de las mismas para interpretar el resultado. Si hay desarrollo en la primera estría, decimos que hay 10 a la 3 unidades formadoras de colonia por mililitro. Esta técnica no la utilizamos. Si el desarrollo la de lanza calibrada se extiende hasta la segunda estría, decimos que hay 10 a la 4 unidades formadoras de colonia por mililitro. En cambio, como observamos en este caso, si hay desarrollo en la primera, segunda y tercera estría, diremos que hay 10 a la 5 o más unidades formadoras de colonia por mililitro de orina. Si consideramos que la bacteriuria es significativa, se procederá entonces a la identificación bioquímica del microorganismo. Como también a la realización de la prueba de antibiograma por difusión. Bueno, chicos, ese es una forma de hacer el recuento de colonias. Nosotros, el recuento de colonias se hace de diferente forma. Tenemos el CLED, hacemos una estría en el CLED y hacemos el sembrado. Al día siguiente vemos cuántas colonias han crecido, contamos y nos vamos a la tablita que está en su guía, donde dice a cuántas colonias por ml de muestra corresponde ese número de colonias. ¿Alguna pregunta, chicos? Que vamos a entrar a la parte práctica, para que así tengan libre toda la tarde. ¿Alguna pregunta? No, doctora. Ya, entonces entramos a la parte práctica. ¿Cómo se hace para darle, para que usted pueda compartir, ¿no? Para hacerlo anfitrión? No me acuerdo. Sobre mi nombre, doctora. Ahí tiene que dar clic y le sale. Ya, ahí está. Hacer anfitrión. Ya. Entonces, va a entrar Carlos para explicarles todo lo de su guía y cómo se hace un urocultivo, que ya lo he hablado yo a grandes rasgos, ¿no? Que es lo más sencillo, es el análisis más sencillo porque solo es producido por bacterias. ¿Puede compartir, Carlos? Ya. Bueno, vamos a ver la parte de laboratorio de las infecciones del tracto urinario. ¿Ya? Está grabando, ¿no? No, doctora. ¿Por qué no lo graba para pasarles? Recording in progress. Bien, vamos a ver entonces la parte de laboratorio de las infecciones del tracto urinario. Primeramente tenemos que ver lo que es la anatomía, que ya lo han debido ver con la doctora mejor. Tenemos la misma anatomía tanto mujeres y hombres, solamente hay una diferencia en la cual la uretra del hombre es mucho más prominente, o sea, más larga, y la uretra de la mujer es mucho más corta, o sea, hay menor trayecto de la uretra a la vejiga, ¿ya? Aparte que también tiene una proximidad con el recto. ¿Cuáles son las terminologías que se utilizan para los diferentes signos y síntomas? La primera es la disuria, que significa dolor al momento de orinar. La siguiente es la polaquiuria, que significa que orina con mayor frecuencia y orina en pequeña proporción, o sea, chorrito, ¿ya? La oliguria es que orina poco, o sea, menor a 400 ml aproximadamente en 24 horas. La poliuria es que orina mayor cantidad en 24 horas. La hematuria es la presencia de sangre en la orina. Y la piuria que orina con presencia de leucocitos en orina. Ya, toda esta terminología es lo que se utiliza en este tipo de infección.
Ahora, en cuanto a la microbiota, no existe microbiota normal en la orina, ya que el riñón, los uretres, la vejiga son órganos totalmente estériles, ¿ya? Solamente existe microbiota en la uretra posterior, ¿ya? Esta microbiota de la uretra posterior está conformada mayormente por Staphylococcus epidermidis, Viridans, Neisseria y género Enterococcus, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los microorganismos productores con mayor frecuencia de infecciones urinarias? Como número 1 tenemos a la Escherichia coli, la Klebsiella, luego está el Proteus, en menor proporción el Staphylococcus saprophyticus y en menor proporción el Enterococcus fecalis, ¿ya? ¿Cómo se realiza la toma de muestra? O la toma de muestra más habitual que se ocupa, la técnica es del chorro medio. ¿En qué consiste esta técnica? Consiste en recolectar la primera orina de la mañana. ¿Por qué? Porque cuando la persona se va a dormir, digamos, tiene una retención urinaria de aproximadamente unas 8 horas, 7 horas más o menos, ¿ya? O sea que esa orina está concentrada. Lo primero antes de colectar la muestra es que tenga una correcta higiene, una asepsia, ¿ya? O sea, lavarse las manos con abundante agua y jabón, o si no, lavarse en la ducha lo que son los genitales, ¿ya? Con abundante agua y jabón. Bueno. Luego tienen que colocar un tapón vaginal para evitar lo que es la contaminación, ¿ya? Se debe abrir con cuidado el frasco estéril. En el caso de las mujeres, tienen que separar los labios de la vagina para evitar que se contamine la muestra y tienen que desechar lo que es el primer chorro de la orina, ¿ya? Luego el chorro medio es lo que tienen que recolectar en el frasco, ¿ya? Un aproximado de unos 30 ml, no es necesario mucha cantidad, ¿ya? Luego el resto de orina lo desechan al inodoro, ¿ya? Solamente nos interesa el chorro medio. En el caso del hombre, tiene que retraer lo que es el prepucio y desechar la primera orina y recolectar el chorro medio en el frasco. Y ya el resto se desecha directamente al inodoro. Esta orina tiene que ser tapada y llevada inmediatamente al laboratorio, ¿ya? Porque las bacterias, si esto se deja así a temperatura ambiente y por más de 2 horas, se contamina, ¿ya? Prolifera lo que es la flora de la uretra posterior. Otra técnica es la bolsa colectora, la cual se utiliza en lactantes, ya que ellos no pueden colaborarnos con el momento de la obtención de la muestra, ¿ya? Consiste igual en lavar la zona genital con abundante agua y jabón y se saca lo que es un adhesivo que contiene la bolsa colectora y se la adhiere a la parte genital, ¿ya? Esta bolsa colectora tiene que ser cambiada en aproximadamente unos 30 minutos si es que no ha colectado muestra el lactante. ¿Por qué? Porque fácilmente se puede contaminar con la flora de piel, ¿ya? Entonces, si no ha recolectado a los 30 minutos, se cambia una nueva bolsa para evitar la contaminación. Luego está lo que son las sondas vesicales, en cual consiste en desinfectar la sonda con yodo povidona al 10%, ¿ya? O sea, en esta zona de aquí donde está el puerto de aspiración, ahí tienen que desinfectar y con una jeringa funcional y obtener de ahí la muestra. Ya no se obtiene de la bolsa porque ahí ya está contaminado, ¿ya? Estas sondas vesicales son introducidas a través de la uretra en pacientes tanto femeninos como masculinos debido a que no pueden miccionar por voluntad propia, ¿ya? Se introduce esa sonda hasta la vejiga y de la vejiga ahí se extrae la orina y pasa a través de ese conducto, ¿ya? Entonces nosotros obtenemos la muestra de aquí. El uso de esta sonda por un tiempo prolongado, igual si no se cambia constantemente, ayuda o es motivo de infecciones urinarias, ya que como estamos introduciendo esta sonda, también pueden introducirse por ahí bacterias del ambiente, ¿ya? O de la flora. Luego está la otra técnica que es la punción suprapúbica, que es una técnica invasiva y muy dolorosa,
la cual está indicada en los lactantes y pacientes con sonda permanente. Para realizar esta técnica se debe hacer una asepsia muy rigurosa, una desinfección y anestesia local, ¿ya? Porque es una punción. Se debe puncionar a 1,5 centímetros de la sínfisis pubiana, o sea, de aquí, en la línea media, estando con el paciente en esta posición de decúbito supino con una jeringa de 10 ml, ¿ya? Porque el estándar de muestra que procesamos nosotros tiene que ser unos 10 ml. Pero en el caso de los lactantes, si es que no se puede llegar a los 10 ml, igual no sirve. Ahora, cuando nos llega a nosotros la muestra al laboratorio, tiene que venir acompañada de todos los datos respectivos del paciente, ¿ya? Su nombre, historia, edad, sexo y servicio. Sobre todo lo que más nos interesa a nosotros es la técnica mediante la cual se ha obtenido la muestra, ¿ya? Porque no es lo mismo procesar e interpretar una muestra que se ha obtenido por chorro medio que una muestra que se ha obtenido por punción suprapúbica, ¿ya? Como la punción suprapúbica se está obteniendo directamente desde la vejiga, esa orina en un paciente normal tendría que ser estéril, ¿no? Pero si nosotros realizamos un cultivo de esa orina que se ha obtenido por punción suprapúbica y vemos algún desarrollo de colonia o algún recuento, ese es el germen que me está ocasionando la infección en el paciente, ¿ya? En cambio, en una muestra por chorro medio, puede que haya también desarrollo, pero que sea simplemente contaminación. Entonces, para eso es lo que nos sirven todos estos tipos de datos. También si el paciente ha recibido antibióticos en los últimos 7 días, ¿no? Va a haber nos va a afectar en el desarrollo bacteriano. Ahora, con respecto al procesamiento de la muestra, el primer día, ¿qué es lo que hacemos? Nos llega la muestra de orina y debemos colocar unos 10 ml en un tubo Falcon, ¿ya? Luego estos 10 ml lo llevamos a centrifugar a 2500 revoluciones por unos 5 minutos. Luego lo que hacemos es desechar el sobrenadante, o sea, cuando centrifugamos hay dos fases, ¿no? Una que es el sobrenadante y otra el sedimento. Lo que nosotros vamos a ocupar es el sedimento. Entonces desechamos el sobrenadante y nos quedamos con el sedimento. De este sedimento, ¿qué es lo que vamos a hacer? Un examen directo para ver si hay leucocitos, eritrocitos, células epiteliales, parásitos, levaduras, etc. ¿Ya? Luego realizamos una tinción de Gram y también una tinción de Ziel-Nielsen, ¿ya? Para ver morfología y la tinción. Ahora, con respecto a la siembra que se realiza en los medios de cultivo, no se ocupa el sedimento, sino que se ocupa la muestra sin centrifugar, ¿ya? Con el asa calibrada metemos aquí y directamente de aquí sembramos en nuestros medios de cultivo. Entonces, el examen directo no es más que la observación de la muestra en fresco entre porta y cubre, ¿no? A 40X, lo que nos interesa mayormente a nosotros es la observación de leucocitos, ¿no? Si hay mayor a 10 leucocitos por campo, es un indicio de infección, ¿ya? Si hay eritrocitos, es que está cursando con hematuria. Luego, otro parámetro muy importante es la observación de las células epiteliales. Esta es una muestra óptima, o sea que nos sirve. Tiene que estar en una proporción escasa, ¿ya? Si está abundante, significa que esa muestra está contaminada, ¿ya? O sea, está contaminada por secreción y que el paciente tal vez no se ha realizado la correcta asepsia, ¿no? Que no se ha realizado una buena higiene antes de colectar la muestra. Está contaminada esa orina. En la tinción de Gram, como les dije, nos interesa ver las bacterias que predominan en el examen directo, bueno, que predominan en la muestra, ¿ya? Si hay muchos bacilos, Gram negativo, o si hay coco, Gram positivo. ¿Ya? Y en la tinción de Ziel-Nielsen nos interesa ver frente a algunos tipos de orinas ácidas que cursan con piuria o hematuria, en las que no se observan microorganismos, ¿ya? Podemos sospechar ahí tal vez de algún bar. Ya, ahora el cultivo, como les decía, se realiza directamente de la muestra sin centrifugar, ¿ya? Este frasquito de aquí ustedes tienen que homogenizarlo por inversión
porque las bacterias van a estar seguro sedimentando. Y tienen que introducir con el asa calibrada. Es un asa calibrada, ¿por qué? Porque su argollita del final recoge lo que son 10 microlitros, ¿ya? Luego deben que con esta asa sembrar en los medios convencionales, que es el agar sangre y McConkey, en estrías y por agotamiento. Luego en el agar CLED, que es un agar especial para el recuento de colonias, se siembra de diferente manera. En este agar CLED lo que tienen que hacer es hacer una estría vertical, una estría así vertical con el asa, y luego sembrar de forma horizontal en zigzag, dejando así espacio, ¿ya? Eso es lo que yo les decía para hacer el recuento. Esa es la forma más común, ¿ya? Sembrar de esa forma, incubar y al día siguiente contar las colonias y irse a la tablita. Ya. Sí, siga. Ya, al segundo día después de haber hecho su siembra, en el agar sangre van a ver así estos tipos de colonias, y en el agar McConkey vemos igual que hay desarrollo. Ya, entonces, si me desarrolló en el agar sangre y en el agar McConkey, ¿de qué bacteria se trataría? Saben que el McConkey es un medio selectivo y diferencial, ¿no? De una enterobacteria fermentadora de lactosa. De un bacilo gran negativo fermentador de lactosa, ¿ya? Sí. Y en el agar CLED, como les dije, es un agar especial porque es deficiente en electrolito. Esa deficiencia evita que crezca aquí proteus que nos contamine y facilita que las bacterias crezcan formando colonias. O sea, nos sirve para hacer un recuento, ¿ya? Entonces, estas colonias que ustedes ven aquí tienen que contar aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, digamos unas 34 hay aquí, ¿ya? Y este agar también tiene lo que es lactosa y un indicador que cuando la bacteria fermenta la lactosa nos producen así colonias amarillas, y si no fermenta son colonias azules. Ya, entonces luego de haber contado estas colonias ustedes tienen que hacer la interpretación con esta tablita. Esta tabla la tienen igual en su guía, ¿ya? Aquí tenemos el número de colonias contadas y aquí la interpretación de cuántas bacterias hay, ¿ya? Si tenemos de 0 a 7 colonias, son igual a 15.000 bacterias por ml, ¿ya? Lo cual no se toma en cuenta y se lo agrega como si fuera una contaminación, ¿ya? Si cuentan de 14 a 21 colonias, podría ser dudoso, ya que puede tratarse de una infección o puede tratarse de una muestra que también esté contaminada, ¿ya? ¿En qué casos puede estar una orina de un paciente con este tipo de colonia? En pacientes que estén tomando algún tipo de antibiótico, ya puede estar disminuido el recuento de colonias, ya, pero tienen una infección. Luego, si ustedes cuentan colonias de 22 a 25 o más, digamos 32 o 40, ya es directamente una infección, ya, y se lo reporta como 100.000 bacterias por ml, ya. Ahora, como les dije, hay excepciones, ¿no? Si la muestra es obtenida por punción suprapúbica y yo en mi agar CLED cuento unas 3 o 7 colonias, ¿en cuál de estos lo pondría? ¿O cómo interpretarían ustedes 7 colonias en una muestra por punción suprapúbica, como les estoy diciendo? Chicos, en una punción suprapúbica la muestra se obtiene punzando la vejiga con una jeringa. Entonces, ¿pasa la orina por la uretra? No pasa, entonces no hay riesgo de contaminación. Una bacteria que crezca en una muestra obtenida por punción suprapúbica se considera infección urinaria. No es como cuando se obtiene por chorro medio. ¿Me he dejado entender? Sí, doctora. Ya en esos casos, entonces, con que ustedes cuenten 2 o 1 colonia, ya es considerado como una infección, ya, y esa es la bacteria, es el agente causal.
Ya aquí es lo mismo que les estaba explicando. Luego entonces de haber realizado su cultivo y haber hecho su identificación de la bacteria, por ejemplo, han identificado las más frecuentes, una E. coli o una Klebsiella pneumoniae, son bacilos gram negativos, ¿no? Entonces, para estos bacilos gram negativos, tenemos que testear sus mecanismos de resistencia, sus beta-lactamasas que producen. Entonces, para testear esto, ocupamos un medio entero, ¿ya? Ocupamos 3 discos para testear el mecanismo BLE, que son 2 cefalosporinas de tercera generación, la cefotaxima y la ceftazidima, y en el centro colocamos un inductor que es la amoxicilina más ácido clavulánico. Si aquí vemos un va a efecto, cortar, chicos, vuelven a entrar al mismo link, ¿ya? si Siga, aquí siga. ustedes observan un achatamiento de este disco cuando forme su halo, o si aquí en el medio se forma una especie de huevito o una cola de pez, significa que esta bacteria es productora de BLE, ¿ya? Y si es productora de BLE, yo no puedo darle ninguna cefalosporina de primera, segunda, tercera, hasta cuarta generación a este paciente, ¿ya? Lo que me quedaría darle son los carbapenémicos. Luego buscamos otro. Ya como les decía, con estos 3 discos, buscamos el mecanismo BLE, ya que significa beta-lactamasa de espectro extendido. Mi interpretación sería que esta bacteria va a ser resistente a las ampicilinas, aminopenicilina, amoxicilina, cefalosporinas de primera hasta la cuarta generación, ¿ya? Entonces, ¿qué le puedo dar a un paciente que tiene una Klebsiella, digamos, productora de BLE? Le puedo dar carbapenémico, quinolona, aminoglucósido, ¿ya? O carbapenémico. Luego buscamos también el mecanismo AMC, que se testea con un disco de, aquí lo voy a reemplazar, con cefoxitina, ¿ya? O también poniendo cefoxitina al lado de una cefotaxima o al lado de un imipenem, ¿ya? Lo mismo, si se forma un sinergismo aquí como un achatamiento en el FOX, o simplemente en el disco no hay halo y está así como este de acá, sin halo, ya me está indicando que es resistente a este disco y por lo tanto tiene un mecanismo AMC. ¿Ya? ¿Y qué significa AMC? Es un mecanismo cromosómico que tiene la bacteria, que se activa cuando esta bacteria entra en contacto con cefalosporinas de tercera generación. Su interpretación de ese mecanismo es que es sensible a las cefalosporinas de tercera generación, pero tienen una falla intratratamiento, que quiere decir que yo a este paciente, digamos, le estoy dando como tratamiento ceftazidima y le está haciendo bien, digamos, hasta el tercer día, y ya luego en el cuarto día vemos que vuelve a tener su misma clínica de infección urinaria. ¿Por qué? Porque esta bacteria ha producido estas enzimas que le confieren la resistencia a la cefalosporina de tercera generación. Por eso es que dice con falla intratratamiento. O sea, a mitad del tratamiento se vuelve resistente, ¿ya? Entonces, ¿qué podría darle aquí? Podría darle cefalosporinas de quinta generación como el cefepime o igual ciprofloxacina, amicacina, gentamicina, ¿ya? Luego, el BLEA es el más común que casi todas las bacterias producen. Se testea nomás un disco de ampicilina y si este disco no tiene halo de inhibición o su halo de inhibición es muy pequeño, se compara por si acaso esos halos con la tabla de la CL6, ya entonces si está resistente es una bacteria productora de BLEA. Luego está el último mecanismo de los bacilos gram negativos, que son los carbapenemasas, ya se testea con un disco de imipenem, en el medio un disco de EDTA y a su costado un meropenem, ¿ya? Lo mismo, si aquí vemos que no hay halo, no se forma ningún halo en estos 3 discos, o se forma un sinergismo, aquí por ejemplo achatado o un huevito en el medio, significa que esta bacteria es productora de carbapenemasa,
¿Y su interpretación cuál sería? Que no le puedo dar ninguna cefalosporina y ningún carbapenémico. Lo que me quedaría darle son fluoroquinolonas como la ciprofloxacina, norfloxacina, aminoglucósidos como la micacina, gentamicina, anfenicoles como el cloranfenicol o glicopéptidos como la vancomicina también, ¿ya? Eso es para los gram negativos, que son los frecuentes que producen infecciones urinarias. Luego en el otro agar, Mueller-Hinton, porque se usan 2 cajas o hasta 3 incluso, ¿ya? En el otro testeo esto, lo que les dije, los fluoroquinolonas, aminoglucósidos. Todo eso está en su guía, chicos, y eso es lo que más van a hacer en su internado. Sí, esta es la parte que más les pregunto. Ya, entonces es. Y es muy importante, siempre les recalco que es muy importante que lo hagan bien su antibiograma, o sea, que hagan bien su sembrado masivo, que coloquen bien los discos hacia esta distancia, porque si ustedes hacen mal esto, o incluso si miden mal los diámetros, le están quitando una opción terapéutica al paciente, o sea, le están limitando a que use antibióticos que son más dañinos, digamos, ¿ya? O sea, hay que tener conciencia cuando hacen su antibiograma. Luego, en el tercer día, después de haber hecho todo el procedimiento hasta la identificación, hacemos ya aquí todo nuestro informe, ¿ya? La muestra en un urocultivo, ¿cuál sería? Orina. Orina, ¿no? Luego el aspecto de una orina infecciosa, ¿cómo sería? ¿Turbio? Turbio. Examen solicitado. Urocultivo. Urocultivo, ¿ya? Examen directo, los leucocitos de cuánto a cuánto más o menos. Una orina infecciosa, pueden poner de 40 a 50 o mayor a 100, digamos, mayor a 100 leucocitos, una orina muy infecciosa. Luego las células epiteliales, lo ideal, ¿cómo sería? Que esté escasa. escasa, ¿ya? Y eritrocitos pueden poner de 1 a 2, de 2 a 3, ¿ya? En la tinción de Gram puede ser un bacilo Gram negativo o también un coco Gram positivo, como el enterococo fecalis, ¿no? En el germen aislado, si aquí pusieron bacilos Gram negativo, ¿cuál es la bacteria que produce infecciones urinarias con mayor frecuencia? La E. coli. La Escherichia coli, ¿no? Y en el recuento de colonias, ¿cuánto pondrían aquí? Según lo que vimos a la tablita. ¿Mayor a cuánto? Mayor a 22, 25. unidades formadoras de colonia, ¿ya? Una orina infecciosa. Ya, y aquí colocan en su antibiograma, según lo que les dije. Normalmente aquí siempre colocan el germen aislado, y si es que produce algún mecanismo, eso más le anotan ahí. Digamos una Escherichia coli productora de BLE, ¿ya? Y aquí en sensible, ¿cómo pondrían? Si produce BLE, ¿qué antibióticos aquí? Aquí le colocan, pues, pueden poner un cefepime, imipenem, meropenem, ciprofloxacina, ¿ya? Y aquí en resistente, como produce BLE, le pueden poner cefotaxima, ceftazidima, cefasolina, bacamplina, ampicilina, todo eso, ¿ya? Eso está en sus guías. Bueno, eso sería todo, doctora. No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta. ¿Alguna duda, chicos? ¿Nada? Entonces voy a llamar lista, ¿ya? Aguilar Mamani. Presente. Antonio. Presente, doctora Antonio. Ya, rapidito, ¿ya? Aricoma. Presente, doctora Aricoma. Balceras. Povarín. Calle. Presente, doctora. Calle. Canaviri. Carballo. Presente. Chura. Presente, Chura. Cordero. Presente.
Ya, por favor digan a tiempo, ya, si no yo les pongo falta, chicos. Cuellar. Presente. Eugenio. Faldín. Presente, doctora. ¿Quién? Digan pues, Faldín. presente, ¿quién? Faldín. Flores Sánchez. Presente, doctora Flores Sánchez. Flores Coasace. Ah, no. Flores Vidal. García Guasace. Presente, doctora. González Salces. Presente, doctora González Salce. Gutiérrez Severich. Doctora, Presente, doctora. doctora Flores Bernal no era, dijo Flores Vidal, si no me equivoco. Flores Bernal. Flores Harry. Vidal. Flores Vidal. Barra Choque. Mamani. Maribel. Presente, Mamani Aguilar Maribel. Méndez Ariani. Presente, doctora Méndez Mendoza Ariani. Mayerli. Mendoza Mayerli, presente. Mendoza Lisset. Presente, doctora. Miranda Daniela. Presente, Miranda. Montaño Seferina. Presente, doctora. Isaac Alejandra. Presente, doctora. Nogales Jenny. Padilla Torres. Presente, doctora. Peralta Flores. Presente, doctora. Quispe Novo. Quispe Llovío. Presente, doctora. Rivera Vélez. Presente, doctora. Rodas Vargas. Presente, doctora. Segarra Nayeli. Taboada Álvarez. Presente, doctora. Vaca Rivera. Presente, doctora. Vargas, Presente, doctora. Presente, Vargas doctora. Quiroga. Presente. Velasco Emily. Presente, doctora. Salvatierra Capobianco. Presente, Villar- doctora. ¿Salvatierra? Sí, dijo Salvatierra Capobianco. Sí, yo la tengo como si nunca hubiera ido a clases. Pero estoy en el A1, doctora. Villarroel María del Carmen. Presente, doctora. Ya, ahora vamos a la 1, ¿eh? Halcón Cayoja. Araque Adelaine. Presente, doctora. Aras. Presente, doctora Aras. Beltrán. Presente, Beltrán. Calizaya Ventura. Callao Cuellar. Presente, Callao. Camargo Rivera. Chávez Cristina. Chávez, presente, doctora. Chungara. Claros. Presente, doctora Claros. Chungara no está, ¿no? Corimaita. Presente, Corimaita. Coronado. Presente, doctora Coronado. Cotana. Presente, Cotana, doctora. Cruz. Presente, Cruz, doctora. Cuellar Vallejos. Cuellar Vallejos. Durán Salvatierra. Presente, doctora Durán. Enobore. Ergueta. Presente, Argueta. Espinosa Ortega. Presente, doctora. Espinosa Villa. Fernández Ramos. Presente, doctora. Flores Aranda. Presente, Flores doctora. Bernal. Presente, Flores Bernal. Flores Victoria. Presente, Flores Victoria. Herbas Tambecho. Presente, doctora Herbas. Montaño. Justiniano Villagómez. Presente, Justiniano. Llanos Mita. Presente, Llanos Mita, doctora. Rosa Gisper. Presente, doctora. Melgar Egües. Presente, Melgar. Ya, ¿por qué se atrasa? Morales Morice. Presente, doctora Morales. Morales Erika. Presente, Morales Erika. Ocaña